Lo primero, agradecer a la Universidad Mayor, en la persona de Clara Charansky, por la invitación y por sobre todo a quien ha gestionado esto siempre como una hormiguita trabajadora por impulsar este tipo de iniciativa, a María Eugenia Hofer, por la confianza depositada tanto en Patricia como en mi persona de que vamos a decir algo a las alturas, porque de pronto cuando nos dejan la vara tan alta con esos comentarios, pero esperamos hacerlo bien, ¿no? Yo lo primero que quiero destacar es que Penal Reform International a veces es poco conocido en nuestra región. Una instancia, tal como ya lo dijo Federico, una instancia internacional no gubernamental, es una ONG que tiene incluso inscripción en Holanda, pero su sede en Inglaterra, y que ha tenido trabajo bastante fructífero, sobre todo cuando yo los invito a entrar a la página web, inicia un análisis de los temas que ha abordado, tanto de abolición de pena de muerte, derechos humanos, lo que los temas de encarcelamiento y cómo fomentar las salidas de no encarcelamiento, porque se considera tienen mayores perspectivas de lograr reinserciones sociales íntegras. Y la verdad es que cuando uno hace ese sondeo y llega al board, como para saber quiénes están detrás, yo solo se los quiero anunciar, pero uno llega a nombres de personas que escasamente se los podría pronunciar en realidad, pero ellos son de Bangladesh, de Canadá, de Nigeria, de Rusia, de Inglaterra, por cierto, de Sudán, de Francia, de China, de Holanda. Ellos tienen un área de influencia específica que es justamente todo el Oriente Medio, norte de África, Europa, Asia Central, el sur del Cáucaso, y entre medio de esto aparece la María Eugenia Hofer. Entonces, se los comento porque de verdad cuando la María Eugenia lo primero que hace es informar que ella forma parte en su manera, ¿no? De una manera muy humilde, a mí me parece que es notable. O sea, lo primero que yo quiero hacer es felicitar a María Eugenia porque creo que estar entre los grandes, sin jactarse de ello, y sin embargo estar trabajando permanentemente para ello es doblemente meritorio. Así que yo creo que las felicitaciones para tu persona, María Eugenia, por lograr estos avances y permitirnos compartir temáticas tan importantes como esta. Y ser la única, además, latinoamericana entre los nombres, gracias a Dios se puede pronunciar. Y lo segundo es señalar que me parece un acierto este ejercicio que se ha hecho con el apoyo de la universidad, porque estamos buscando de alguna manera herramientas que nos permitan justificar muchas de las tomas de decisiones que hoy día, a mi juicio y a juicio por lo menos de las instituciones por lo menos que me toca representar, me parece que van en la dirección correcta, pero no son entendidas. Este manual, lo dice textualmente, busca las maneras en que los parlamentarios y expertos legales puedan construir un enfoque justo y efectivo de la justicia penal. Y se los comento porque cuando uno busca respaldo o evidencia, a veces resulta escasa de encontrar para poder hacer frente a comentarios o opiniones como las que yo le voy a leer. Hace unos días atrás, nosotros y la ministra impulsó y lideró todo el proceso de aprobación de la ley de indulto, que generó mucho ruido entre algunos actores, inesperado quizá, una medida que a mi juicio no solo era esperada, sino que además debería ser aplaudida. Una medida que a todas luces va en la dirección adecuada, pero no nos extrañemos cuál es la lectura popular. La lectura popular es, yo imprimí estas cosas que yo jamás hago, que son esto que comentan las editoriales, que uno después se quiere cortar las venas. Entonces, normalmente no lo hago, pero solamente lo hice a modo de ejemplo. Aquí dice un XX, dice, para disminuir el hacinamiento carcelario, la única medida sensata es construir más cárceles. Y una de las pocas cosas para las que no me importaría pagar más impuestos. Me da exactamente igual si el número de reclusos ya alto en comparación con no sé qué estándares. La cantidad de reclusos la determina el nivel de delincuencia que existe y que la sociedad está dispuesta a tolerar. No conozco a nadie que no considere que el actual nivel es inaceptable. Ese es un comentario de una persona NN. Ahora, lo que es más grave es que hay personas con nombre y apellido, que además hemos elegido para que nos representen, como el diputado Zafirio, que consideró que esta ley era chip libre. Y voy a mencionar a dos para que no piensen que es de un lado u otro. Zafirio es de C, pero también está el diputado Esquella, que es de la misma línea, del lado de la Alianza. Ambos consideran que es un claro retroceso,
que esto en realidad es un perdonazo y hay que decirlo por su nombre, y así las cosas, yo les estoy leyendo extractos de una columna. O sea, además se dieron la lata de escribir una columna. Así las cosas, mala noticia este indulto general, una señal contradictoria y un arma de doble filo. A los delincuentes no se les acabó la fiesta. Hoy preparan maletas para volver a sus casas. Se los comento porque cuando uno hace análisis de esta naturaleza, de los textos y de los documentos que para nosotros son de alguna manera el fondo, lo que nos da la evidencia, es bien importante saber con qué molinos estamos batallando. Y los molinos vienen de todos lados. Los molinos vienen del sentir popular, que es un sentir popular que además se incentiva y se acrecienta en épocas eleccionarias, pero lamentablemente también viene del sentir a veces legislativo, o sea que podría llegar a ser más complejo. Pero, y ahora sí me quiero referir al texto en sí. ¿Por qué me parece un acierto y por qué me parece que nos permite hacer frente con mejores herramientas a este contexto en el que nos hallamos? Primero porque me parece que las temáticas a las que se dirige este texto son muy acertadas en lo que es la discusión actual en nuestro país. O sea, está estructurada en cuatro grandes temas, que son las fuentes, obviamente, del manual, que se basa en una serie de cartas fundamentales y textos de toda naturaleza que dan fe y evidencian que estos principios de los cuales se habla y que tienen que ver con este justo y debido proceso o reformas penales y criminales, tienen un asidero no solo en convicciones, sino que un asidero en la evidencia, en hechos que constatan que esta opción no es majadera, esta es una opción real de ir por el camino adecuado de disminución de niveles de reincidencia y por lo tanto de niveles delictivos. Luego hay un segundo capítulo que se refiere al enfoque justo y efectivo de la justicia penal, a lo que me voy a referir con más detención. Habla de las estrategias para el desarrollo de leyes y políticas, que yo literalmente copiaría y se los mandaría por lo menos a estos dos diputados, que nos permite generar un acercamiento de cómo llegar a construir una ley, digamos, de esta envergadura que a mí me parece muy aceptada. Voy a hacer un paréntesis. Es tan agradable cuando uno ya no tiene una investidura como la de la Pati, porque la Pati estoy segura que le encantaría decir todo esto que estoy diciendo, pero no puede. Yo ya estuve a ese lado y que me contenía, y como ahora ya no me tengo que contener, puedo decir todas estas cosas. Entonces tú me soplas cuando hay algo más que tú quieras decir. Me pasas un papelito. Luego hay un tercer acápite que tiene que ver con los asuntos importantes para la reforma, como son los temas de acceso a la justicia, la rehabilitación, el encarcelamiento y el reingreso después de lo que es el paso por la cárcel o la liberación. Hay dos capítulos que a mí por lo menos me llamaron la atención y yo podría decir que incluso me conmovieron en el sentido de cómo llegar a compartir no solo los principios, sino cómo ver en los hechos que muchas de estas cosas que nosotros hoy día impulsamos y que muchos lo ven como el terror de la liberación de los infractores, en otros países no solo se comparte, sino que además ha dado resultados esperados, que también es la apuesta de nosotros como país, digamos, ¿no? De poder aspirar a ir hacia esa dirección. Este segundo acápite, que habla del enfoque justo y efectivo de la justicia penal, resume los principios que debieran fundamentar las reformas de las leyes y políticas dirigidas a crear sistemas de justicia criminal y penales justos y efectivos. Y lo primero a lo que hace alusión es a lo que yo ya les he hecho alusión, que es la generación de evidencia. Y les quiero leer un extracto textual que dice que en general aparece que la evidencia es menos importante en la creación de políticas de justicia penal que las de salud. Y solo en la esfera de la salud encontramos ejemplos concretos de normativas establecidas para promover el cuidado de la salud basado en la evidencia. Se sugiere que las políticas de justicia criminal están principalmente influenciadas por factores distintos a la evidencia, tales como la conveniencia política. Esto me parece tan importante resaltar, porque cuando uno hace el símil con la salud, y uno en realidad comparte esto, que a uno no se le ocurriría tomar una decisión al ministro de Salud en base a algo que no fuera la evidencia. O sea, yo no me imagino a un doctor recetando un medicamento que no estuviera archiprobado, que sirve para combatir esa enfermedad. Pero en materia de seguridad, y haciendo el símil, nosotros nos damos el gusto y el desparpajo de recetar paracetamoles, yo le decía a la María Eugenia, para un glaucoma, porque el paracetamol va a servir. Entonces, seguimos con la lógica que de verdad el aumento de pena y más encarcelamiento es la solución. Y eso es
volviendo al símil con salud, porque no somos, y de alguna manera la crítica hacia quienes estamos en materias de investigación, no hemos logrado permear el sentir social con las cosas que la evidencia nos dice son correctas. Y esa es una responsabilidad nuestra, sin duda, porque no sirve que los expertos en una mesa o quizás los expertos que estamos en esta sala compartamos. O sea, yo no sé honestamente si me animaría a tener este mismo discurso si me llevan a la comuna de Puente Alto y en el volcán yo tuviera que defender el libro. O sea, quizás lo ocuparía para hacer esto, digamos, y para defenderme de los huevos que me llegarían. Pero ¿por qué no logramos permear ese sentir popular? ¿Por qué no hemos logrado generar esa sensación, o más bien esa convicción de lo que realmente funciona en materia de seguridad? Y sí lo hemos logrado en salud. ¿Por qué no nos arriesgamos a quedar en ridículo recetando un paracetamol para un glaucoma y si lo hacemos en materia de justicia criminal? Y es más terrible todavía cuando nos ponemos a pensar que en materia de justicia estamos afectando a tantas personas como en materia de salud. O sea, aquí el texto habla en la página 12, de hecho, de que el encarcelamiento no es la respuesta a toda pregunta y parte señalando que el número de prisioneros alrededor del mundo es actualmente de 9,8 millones. 9,8 millones de personas encarceladas, sin considerar a las personas que pudieran estar cumpliendo condenas en un formato de no encierro y que igual tuvieran restringidas algunos de sus derechos fundamentales. Chile en esto lleva la delantera, ¿no? Chile tiene una tasa de recluidos, ya lo saben todos, enorme, de 304, es la última medición, recluidos cada 100.000 habitantes, tasa que duplica el promedio de América Latina, tasa que, bueno, si queremos ser complacientes, nos vamos a comparar con Estados Unidos, que tiene una tasa de 700, pero que es por lejos uno de los países más represivos del mundo, pero que nos hace meditar respecto de si efectivamente esta es la panacea. O sea, si efectivamente alguien se parara aquí delante de nosotros y nos dijera que está convencido de que aumentar el encarcelamiento va a traer aparejado la disminución de las tasas de delincuencia, la respuesta a esa aseveración o a esa pregunta tendría que ir con evidencia. Y la evidencia, ¿qué es lo que nos diría? Y por eso me parece que el libro es un acierto en términos de generación de argumentos y fundamentos. Dice que la investigación desarrollada por Tapio Lapi Sepala, que es una investigación finlandesa sobre políticas legales, examinó las variaciones experimentadas por el encarcelamiento a nivel regional y local y concluyó que las tasas de delincuencia y encarcelación son equitativamente independientes unas de otras. Cada una aumenta y disminuye en conformidad a sus propias leyes y dinámicas. Después, el INANUT, que ustedes saben que es el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento de los Delincuentes, señala que la investigación disponible del INANUT parece demostrar que la relación entre las tasas de delincuencia y encarcelamiento no es sencilla. Y dice, Canadá y Estados Unidos han adoptado diferentes enfoques al control de la delincuencia. La alta encarcelación en Estados Unidos no ha reducido las tasas de delincuencia, por lo menos no homogéneamente en todos los estados. Mientras que la baja encarcelación en Canadá no ha resultado en un aumento de tales niveles. Ahora, alguien podría decir que entonces para reducir la criminalidad habría que reducir las tasas de encarcelamiento. Tampoco lo estamos diciendo así, tampoco es una relación de 1 a 1, sino que estamos diciendo que no es ni de ida ni de vuelta. O sea, aquí no si es que bajamos las tasas de encarcelamiento van a bajar automáticamente los delitos, es un fenómeno más complejo. Pero lo que estamos seguros es que el encarcelamiento no es una medida de control. Es una medida de inocuización, por cierto, y vamos a generar una incapacitación de la persona mientras esté ahí. Pero eso no soluciona ni revierte ni remotamente lo que puede ser el problema delictivo, porque el problema delictivo es un hecho mucho más complejo que es. Sin ir más lejos, bastaría pensar, por ejemplo, voy a dar un ejemplo contrario al de Estados Unidos y Canadá para que no se entienda cómo bajamos tasa y bajamos delito. En el caso de Chile, efectivamente, a pesar de la última NUSC, y no vamos a entrar en eso, pero si uno tomara desde el 2003 hasta el 2011, la línea es a la baja, digamos. Y las tasas de encarcelamiento son hacia el alza. O sea, a nosotros la evidencia no nos favorece mucho para decir que el encarcelamiento no ha tenido un impacto, porque alguien podría sumar esas dos cosas y decir, bueno, pero hemos ido bajando desde que el encarcelamiento empezó a aumentar en el 2005 con la reforma procesal penal. Sí, pero ojo, en El Salvador, cuando uno toma las tasas, ustedes saben que El Salvador y en general Centroamérica hoy día está teniendo una vivencia en relación a la seguridad muy distinta a la nuestra, permeada por todo lo que es la presencia de un narcotráfico brutal, presencia de jóvenes vulnerables que han constituido estas maras, etc. El Salvador tiene una de las tasas de encarcelamiento más bajas
en la zona de Centroamérica, no es de las más altas y sin embargo los niveles de criminalidad son altísimos. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con que esa relación, la verdad es que es una relación espuria, no me va a explicar nada. Lo que sí sé es que encarcelar de manera descontrolada no es la alternativa, porque ya vamos a ver con los distintos acápites que tiene este libro que hay una racionalidad detrás del manejo de lo que es la asignación de penas. Habla también de el efecto posible que pudiera tener el aumento de las penas sobre la criminalidad, porque ahora estábamos viendo el aumento de la población penal. ¿Qué pasa con el aumento de las penas, entendido como aumento condena, ¿no? Lo que habla también es de darnos evidencia y nos dice que 4 estados de Estados Unidos, que son Kansas, Michigan, New Jersey y Nueva York, han reducido las poblaciones penales en un 5 a 20% desde 1999, sin aumento en los delitos. Pero ya habíamos dicho que esta relación no es 1 a 1. ¿Cuál es la panacea? ¿Qué hay detrás de esa relación? Y lo que nos dicen persistentemente es que en todas ellas han aumentado, por ejemplo, libertades condicionales, pero no a diestra y siniestra, sino que adoptando instrumentos de evaluación de riesgo y usando centros de reporte diario y monitoreo electrónico. En otros casos se eliminaron la mayoría de las condenas mínimas obligatorias por delitos menores. Se dictaron iniciativas aplicables a todo el Estado para reducir las revocaciones de libertad condicional y mejorar en cambio el empleo, la vivienda y los servicios encargados de brindar tratamiento a las personas que dejan las cárceles. O sea, ya pareciera haber un elemento más de peso detrás de estas relaciones más bien espurias que nos empiezan a dar luces de cuáles son esos elementos mínimos que de alguna manera nos determinan una cierta clave del éxito para reducir la criminalidad. Después habla de que otro foco importante, y se hace cargo este texto y eso me parece meritorio, dice, es la prevención de los delitos. Cuando uno entra al ámbito de lo penal, pareciera ser que uno siempre habla desde que se cometió el delito en adelante, ¿ah? Dejando un poco incierto o más bien en el anonimato todo lo que ocurre antes. Y hoy día ya está bastante consensuado, por lo menos en la academia, y también yo creo que en el sentir popular. De hecho, cuando uno va a las encuestas y pregunta cuál es la principal causa de delincuencia, a mí por lo menos la primera vez que apareció me llamó mucho la atención, la gente señala que es la falta de supervisión de los padres. O sea, ya la gente está teniendo una cierta conciencia de que esto no pasa por la policía, o sea, que hay un margen de acción que pareciera ser que sí le corresponde a la ciudadanía. Y por cierto, la ciudadanía, entiéndase como una comunidad más cercana, la familia. Y ahí entonces donde tenemos que esto entenderlo como un continuo, ¿no? Donde hay un espacio de intervención previa, que es lo que se llama tradicionalmente lo social, lo situacional, y ya lo que propiamente el ámbito de persecución penal, que es cuando se presenta el hecho. Ahora, hay que tener muy claro que cuando se presenta un delito es porque nos equivocamos radicalmente en todo lo anterior. Y fuimos deficientes en ello al punto que tuvimos que echar a andar el sistema de persecución penal. O sea, por errores previos tenemos que tener un sistema de persecución, ¿no? Porque si lo hubiésemos hecho bien en esa instancia, salvo alguien que me dijera, bueno, pero que debe haber un porcentaje de personas que genéticamente están disponibles, sí, pero debe ser un 0,001%. Vamos a descartarla, es un outlier para todos los efectos. En general lo que tenemos es una mala gestión de los previos, ¿ah? Porque si bien no es posible identificar quiénes son los jóvenes que en el futuro van a cometer delitos en una relación 1 a 1, sí está más o menos claro en la literatura cuáles son aquellos factores prevalentes en la vida de los jóvenes, y son varios, ¿eh? No uno solo, que hacen que ciertas poblaciones estén más expuestas, y no solo a delitos, sino incluso a contravenciones más bien sociales o a manifestaciones violentas. Y ahí entonces se refiere el texto, y esta también es la riqueza, ¿no? Que nos habla de la violencia y a cada rato nos lleva a ejemplos concretos que además lo hacen bastante dinámico el texto. Y nos habla del caso Bogotá, emblemático caso de Bogotá. Yo me acuerdo haber tenido una conversación con Antanas Moku hace un tiempo atrás, el año pasado, a finales del año pasado. Yo no sé si ustedes conocen a Antanas Moku, el alcalde de Bogotá. Es un ser bien especial, bien especial. Tiene como sus lógicas él de razonamiento, es un personaje muy llamativo. Y cuando le pregunté, bueno, la clave del éxito a Antanas como alcalde y además había sido candidato a la presidencia de Colombia, no salió, pero en todos estos roles, ¿cuál crees tú que fue el factor más detonante? Y me dice, los mimos.
Entonces le dije, ¿cómo los mimos? Entonces me dijo, sí, nosotros dentro de la campaña que tuvimos en Bogotá teníamos una campaña de mimos, que eran mimos, así cara blanca pintada, que se ponían en los semáforos, y cuando los vehículos se paraban sobre estos cruces, ¿no?, de peatones, el mimo lo que hacía era hacerle gestos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que cuando hay un mimo en la esquina uno empieza a mirar para el lado, o sea, ojalá no me empiece a imitar, ¿no? Entonces genera un efecto, ¿no?, de inhibición. Y este mimo lo que hacía era tirar el auto hacia atrás, como señalándole que era una contravención lo que él estaba haciendo. No era indiferente que él se parara encima de la... Entonces... yo como que me quedé así, no sabía si reírme, si me estaba tomando el pelo, o sea, estábamos hablando de reducir la criminalidad, y alguien me sale con los mimos. Entonces, quizás yo en mi liviandad, más bien nunca entendí que lo que él me estaba tratando de decir es que el problema de ellos partió de una base cultural quizás distinta a la nuestra, donde hay un respeto por las instituciones más grandes, ¿no? Pero que en el país de ellos no estaba. O sea, en la sensación en Bogotá era que transgredir la norma era costo cero. Y no era la norma penal que la gente podía ver más lejos, era la norma más cercana. Era la norma de me da lo mismo pararme arriba del cruce de peatones, me da lo mismo, y al resto de la gente también le da lo mismo, y al resto de la gente le da lo mismo y no me va a decir nada. Y por lo tanto, en un espacio donde a todos nos da lo mismo transgredir la norma, esto es como una escala de violencia, ¿no? Entonces vamos transgrediendo cada vez. Entonces, el cambio cultural a lo que iba con esos ejemplos pequeños era que la gente empezara a generar una cultura de respeto por la norma, y de la norma, de lo menos a lo más, ¿ah? Porque la gente de la nada, vamos a respetar la norma del homicidio, bueno, obvio, pero no respetamos la más básica, entonces era difícil esperar que fuera... Y partió así, y lo que nos dice aquí este texto es que efectivamente entre los años 93 y 2002 las tasas de asesinato en Bogotá descendieron abruptamente de 80 a 28 homicidios. Ahora, para Bogotá llegar a 28 homicidios cada 100.000 habitantes es brutal. Ahora, claro, nuestra realidad es muy distinta, de nuevo. O sea, en Chile las tasas de homicidio, yo siempre hablo del piso y del techo porque hay dos fuentes. Una es de policial, que en general tiene una subestimación porque ellos no registran los hallazgos de cadáveres como homicidio. Entonces, es un piso, que habla en general de un 4 homicidios cada 100.000 habitantes. 4. Y el Ministerio Público, que es un techo porque tiene mezclados los homicidios dolosos con los culposos, pero habla de un techo, es un 7-8. O sea, nos movemos entre un 4 y un 8 máximo. Para nosotros decir un 28 era brutal, pero tenían 80, o sea, haber bajado de 80 a 28 era un logro. Y ellos promovieron todo lo que fue la campaña de Desarme Ciudadano y Control de Consumo de Alcohol, rehabilitación en espacios urbanos deteriorados, esto que decimos como prevención situacional, los comités vecinales de control de la delincuencia, las comisarías familiares que estaban abocadas a atender hechos familiares que en general desgastaban bastante al actor policial, muchas veces en la concurrencia, a muchos hechos que también aquí en Chile tenemos incapacidad de resolver. Si finalmente, cuando uno analiza la mayor parte de las llamadas de emergencia, de aquellas que son procedimientos policiales, porque sabemos que el 85% son, digamos, cuál es el dígito que hoy día está restringido, o si va a llover mañana o no, pero del 15% que son procedimientos policiales, el grueso no son homicidios, no son asesinatos, o sea, el grueso estamos hablando de hechos menores, y normalmente son problemas de convivencia social, que como sociedad, como personas, nos hemos vuelto incapaces de resolver, y que en general tendemos a judicializar, a llevar a instancias que de alguna manera nos permiten hacer el problema, pero escalamos el problema, no lo estamos minimizando, al revés. Y aquí también dentro del texto y en esta misma línea se habla de la ventaja de la desviación de los delincuentes de los formales justicia penal, que es a lo que me estoy refiriendo. O sea, cómo generar instancias de resoluciones tempranas. ¿Será necesario que por cada contravención legal nosotros tengamos que llegar, bueno, la reforma procesal penal ya dijo que no, a un juicio oral? No. O sea, la lógica es de racionalizar el uso de este tipo de procesos. Y ahí, María Eugenia, yo sé que es la mano de María Eugenia, así que no me voy a referir al autor del texto, porque eso debe ser María Eugenia, pone como ejemplo Chile, porque yo no me imagino que el señor de China, Rusia y Bangladesh se hayan venido a fijar en el TTD en Chile, así que yo me imagino que esa la sopló la María Eugenia. Habla como evidencia lo que fue el programa de los tribunales de tratamiento de drogas en nuestro país, que costó implementar, costó embarcarlos a todos. Ya sé que el Defensor Nacional me está mirando feo. Ya voy a explicar que yo estoy de acuerdo en un punto, que es el tratamiento de aquellos infractores de ley adictos y que se ha comprobado previamente estos niveles de adicción, puedan tener una salida temprana vía suspensión condicional, pero como todos sabemos, para en general delitos de lesividad menor, menores de 3 años de penalidad y primerizo. Estamos hablando de una población en general más bien buenita,
pero que quizás sin esta alternativa podría haber escalado en un proceso y haber llegado a quedar con antecedentes que la suspensión condicional no lo hace. Y tener esta salida temprana bajo el compromiso de someterse a un tratamiento de adicciones, que es el gran tema. Cómo yo voy a la causal basal del accionar delictivo, o sea, este tipo, y la gracia es lograr llegar a esos perfiles. Este joven está en este mundo por una razón de fondo que es su adicción, digamos, y no va a salir de ahí mientras esto no se supere, y por lo tanto el paso persistente respecto al sistema de enjuiciamiento criminal es caro y es ineficiente. ¿Cómo lo hacemos para solucionarlo? Bueno, vamos a esta causal basal, pero ocupando la oportunidad del juicio. Y ahí es lo que hemos tenido, que nos dice la evidencia, que de nuevo lo que nos dice el libro. 50% reincidencia en población adulta en general, 50% en encierro, de reincidencia en población joven, también más o menos, es más o menos el símil, 24% de reincidencia de los jóvenes que pasan por tribunales de tratamiento de drogas, no jóvenes, en general, población general, 24. Ahora, saquen la cuenta de lo que puede ser bajar de un 50 a un 24, o sea, bajar 25 puntos de reincidencia. ¿Cuántas personas menos son, o la misma persona, cuántas veces menos pasa por el sistema? Un sistema que per cápita nos sale bastante caro, ya sabemos, entre 300, 500 mil pesos mensuales por persona. O sea, el impacto no solo en términos sociales de haber hecho de esa persona algo productivo, superando esa adicción, con supervisión judicial, sino además en términos de productividad país. O sea, es un costo menos y un elemento productivo para el país. Ahora, ¿por qué digo que me voy a hacer cargo de estas críticas que a veces vienen de la Defensoría? Y sí encuentro razón a que hoy día los tribunales de tratamiento están pensados para un perfil en que obviamente quizás incluso la suspensión condicional con tratamiento puede ser más lesivo, por así decirlo, o gravoso, que lo que ese tipo de perfil podría aspirar. O sea, hoy día, ¿cuál es el desafío? Lleguemos con este tipo de respuesta a perfiles más complejos, que son seguramente los que tienen más pasadas por el sistema. Ahora, el problema es que íbamos a tener que convencer a Saad Chaguán, porque el fiscal nacional seguramente no le va a gustar esta alternativa, pero podemos negociar. Y el texto, de hecho, se refiere a eso y dice que incluso estas medidas de desviación no deberían considerarse solo para los delitos menores. No es necesario restringir la desviación a delitos menores, pero puede ser usada como una opción cuando ello sea apropiado para alcanzar los objetivos de proteger a la comunidad y prevenir la delincuencia, administrando justicia de forma equitativa y rehabilitando a los delincuentes y reintegrándolos a la sociedad. Los legisladores pueden determinar ciertas categorías de delito y ciertas categorías de delincuentes para los efectos de la desviación. O sea, esto no es por delito, sino que quizás el análisis tiene que ser mucho más acucioso respecto de qué casos, aún complejos, pero bajo ciertas categorías o perfiles de infractores, es aconsejable estas medidas de desviación temprana, por así decirlo. Y ahí señalan de alguna manera cuáles son las condiciones del éxito, que no es cortar en más de 5 años, menos de 5 años lo vamos a hacer o no, sino que habla de que esta por criterios explícitos como capacidad de intervención, el riesgo para el público, para el equipo responsable del programa de intervención cuidadosamente evaluado, la naturaleza del delito cometido, etc. La ONG en Bangladesh, denominada Asociación de Asistencia Legal de Maduripur, o sea, yo de verdad les insto a leer este documento porque hay cosas que no van a poder leer en ningún otro documento. O sea, yo no me imagino accediendo a la evidencia de Bangladesh en otro texto, me parece interesantísimo. Habla que la mayoría de las disputas que se tratan en estas asociaciones de asistencia legal son disputas que se refieren a la propiedad, hechos menores o problemas maritales. Ellos han instado a la generación de acuerdos voluntarios que no son ejecutables frente a un tribunal y actualmente han mediado más de 5.000 disputas al año que han logrado desviar del sistema de justicia criminal con resoluciones efectivas. Yo aquí quiero hacer el símil con lo que hoy podrían ser las amenazas en el sistema de enjuiciamiento criminal. O sea, si ustedes le preguntan a cualquier fiscal, hoy día está hasta el cogote de tener que recibir casos de amenaza por violencia doméstica. Ahora yo les pregunto, ¿qué herramientas o habilidades puede tener un abogado, yo soy abogado, que hizo 5 años de derecho para poder llegar a tener una herramienta relativamente razonable para tratar un tema de esa naturaleza? Ahora, esto ya se zanjó, ya los tribunales de familia pelotearon los casos de amenaza a instancias para acá. En casos de repetición, ciertos casos específicos van a ser de instancia jurisdiccional criminal. Así que hay que hacerse cargo. Pero la pregunta es cómo se hace cargo el sistema. Ante amenazas que son reiterativas, ¿qué herramientas puede tener el sistema, el fiscal y el sistema de enjuiciamiento para hacerse cargo de esos problemas? Hoy día, en general, en lo que quedan es básicamente nada. En muchos casos se han tratado de desviar a través de pilotos que hoy día hay 5 pilotos de tribunales de tratamiento de violencia intrafamiliar
acabamos de terminar de evaluar, pero hay que pensar hasta en qué medida, digamos, vale la pena llevar a estas instancias situaciones que podrían, de hecho, tener instancias de resolución más temprana. Una apuesta interesante en esto es, por ejemplo, lo que se ha estado trabajando en justicia también, juzgados vecinales, que me parece también que van a poder, de alguna manera, descongestionar el tema en algunas de estas temáticas que no parecen plausibles ser llevadas a esta instancia porque es absolutamente irracional. Después, en uno de los... Y voy a terminar. Bien. Te leí la mente. Después habla de la promoción de la prevención y de la seguridad pública, que significa dar una consideración de importancia a formas y medios de desarrollo para ayudar a que los delincuentes lleven vías respetuosas. Rehabilitación. Y aquí se refiere a que la evidencia muestra que incluso con recursos excepcionales y métodos bien fundados, las cárceles solo pueden lograr una rehabilitación limitada. O sea, aún cuando seamos generosos y destinemos muchas lucas a esto, la cárcel siempre va a ser el espacio que menos rehabilitación permite. O sea, eso lo tenemos que tener claro como para después no defraudarnos. O sea, hay muchas más espacios y esferas de rehabilitación fuera de ella. Ahora, uno podría decir, tiene bastante lógica, porque lo más probable es que las personas que están fuera de ese espacio son de perfiles menos complejos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué entonces tenemos en las cárceles un 10% de personas que cumplen penas de menos de un año? Si la racionalidad es que a los perfiles menos complejos no vale la pena llevarlos a esa instancia porque los podemos rehabilitar antes en una instancia que no es perdonazo, de nuevo, estamos claros, y yo asumo que estamos claros, que estamos hablando de vigilancia, control, una serie de hipótesis que quizás hoy día no se dan y que hace que justamente estas medidas hoy día no se planteen como una alternativa, porque la gente efectivamente las ve como perdonazo. Bueno, ir a firmar no estaba tan lejos de eso, y una libertad vigilada donde un delegado tiene 60 personas a su cargo en vez de 30 y escasamente las puede llamar, está bien. Hemos generado un espacio de desprestigio, pero hay que recuperarlo, porque el espacio de desprestigio nos puede hacer caer en la irracionalidad de que entonces la cárcel es la alternativa de nuevo. O sea, a mí me parece que el desprestigio es porque no hemos montado un buen sistema de cumplimiento de medida en libertad, que sí tenemos la oportunidad de hacerlo con la nueva ley 18.216, que está a puertas de aprobarse, y que a mí me parece que puede ser el antes y el después de verdad en nuestra política criminal. O sea, yo tengo absoluta certeza de que esa ley va en la dirección indicada y que no es perdonazo, al revés. Yo diría que lo que genera es mayor gravosidad en el control de una serie de medidas que hoy sí son bastante más laxas. Pero que ahí está el espacio más rico de recuperación, porque estamos hablando de los perfiles menos lesivos, por así decirlo. En la cárcel vamos a tener los perfiles más complejos, que no estamos diciendo que haya que cerrar las cárceles, mucho menos, pero tenemos que pensar que en la cárcel van a haber perfiles más complejos cuya recuperación siempre va a tener un grado de adhesión menor. Eso es así. Y aquí hablar quizás también de un tema que hoy día además como fundación nos conmueve mucho y nos ha hecho movilizarnos, que es el tema de las inserciones, ¿no? De la inserción desde la inserción social, de cómo logro superar las adicciones, la inserción educacional y, lo que es quizás más importante, es la inserción laboral. Porque hay una pregunta básica, o sea, que la podría hacer un estudiante escolar primario. Las personas que cumplen pena, ¿ustedes realmente creen que voy a ponerles un porcentaje, el 50% de las personas que van a la cárcel estaban con pena sobre los 5 años? Bueno, supongamos que sí. Pero en 5 años estas personas van a salir. El otro 50% supongamos que va a estar en 7, ya, asumamos 10. O sea, lo que sí estamos seguros es que de aquí a 7, a 5 y lo más probable es que a 3 años, estas personas estén fuera. ¿Afuera haciendo qué? Porque ya me gasté 500 lucas mensuales por cada uno. ¿Afuera haciendo qué? Afuera con antecedentes penales. ¿Qué es lo primero que se les va a imposibilitar? Trabajo. Partamos por el empleador más grande que tenemos, el Estado. Estatuto laboral, el estatuto administrativo prohíbe la contratación de personas con antecedentes penales. Y fuera de eso, yo los insto a inventarse antecedentes penales y ir a buscar pega. Cero opción, cero. Entonces, hagamos microemprendimiento. ¿Y quién nos va a dar microcrédito? ¿O quién nos va a dar créditos blandos? Tampoco. Entonces, de alguna manera, la sociedad lo que busca es inhabilitarnos un rato, asegurándome que no van a delinquir, lo que es verdad, para luego estar seguro que van a volver a delinquir, porque no hay ninguna opción muy real de que eso no ocurra. Pero como sociedad no queremos que vuelva a delinquir, o sea, ojalá salga de la cárcel y se quede en su casa sin hacer nada,
porque no va a encontrar trabajo, pero tampoco quiero que delinca. Es bien esquizofrénica la situación, por lo menos la que vivimos. Y por lo tanto, todo lo que es instar por una reinserción laboral me parece que es relevante hoy día, además, en un contexto que quizás no hemos sacado las cuentas. El otro día el economista David Bravo hablaba que hoy día los niveles de cesantía, de desempleo más bien, porque ustedes saben que desempleo y cesantía son conceptos distintos, pero los niveles de desempleo están en un 7%. Pleno empleo no es 0% de desempleo. Pleno empleo, y eso lo saben los economistas, en países como el nuestro, que están en vías de desarrollo, se considera cuando los niveles de desempleo son entre 5 y 6. Ya se considera pleno empleo. Estados Unidos, cuando está entre 4 y 5. Pero Chilito, entre 5 y 6 estamos en 7. O sea, hoy día estamos en una situación bastante cercana al pleno empleo. Que bueno, sí, pero eso también trae ciertas cosas aparejadas. Por ejemplo, que se encarece la mano de obra. O sea, vayan ustedes a buscar hoy día, para efectos de la fruta, el clásico temporero. No hay. Lo que se ha hecho es incorporar a mujeres como temporeras y se les paga 3 veces lo que se les pagaba el año pasado a los hombres. Maravilloso, a mi gusto. Pero obviamente esto está encareciendo el producto y genera lo que van a decir el mundo empresarial, prácticas de baja competitividad en el mercado internacional, porque se nos están encareciendo los productos, porque se nos está encareciendo la mano de obra, porque estamos teniendo escasez de mano de obra. Entonces viene todo el flujo de migración y a alguien se le prendió la alerta y dijo, bueno, pero si tenemos un mercado latente, ¿por qué no ocupar hoy esta condición que existe en la economía chilena para poder generar un impulso aún mayor a políticas que requieren de un desafío, sin duda? No es fácil convencer a un empresario de incorporar a trabajar en su empresa a una persona con antecedentes penales, porque los temores son fundados, está bien que los tenga. Pero no es llegar y hacer un matching entre oferta y demanda. O sea, lo que hay que hacer aquí es un acompañamiento, pues seguramente el infractor de ley no tiene hábitos de trabajo, no sabe escribir un currículum y no va a llegar el lunes, se los doy firmado. Entonces, aquí lo que hay que hacer es un proceso de preparación, que en las cárceles hoy día estamos lejos de tenerlo muchas veces, porque el grueso, cuando uno ve, dice, el 40% de la población carcelaria hoy día trabaja, de ese 40, el 60% son artesanos. Entonces, yo me acuerdo que cuando me tocó ir a visitar algunas cárceles, estaban las funerarias Azócar, y habían varios reclusos que eran expertos en hacer ataúdes, expertos. Pero ¿qué mercado iban a tener saliendo de la cárcel? O sea, si no los contrataba la funeraria Azócar, o sea, haciendo ataúdes no iban a ganarse la vida, ni tampoco haciendo barquitos de mimbre. Entonces, el tema de habilidades sociales, que es lo que los gringos llaman los famosos social skills, hoy día estamos un poco lejos de tenerlo, pero hay que preocuparse por este tema porque hay una plataforma hoy día nacional que nos permite generar un incentivo adicional para aquel que tiene que contratar mano de obra. Y lo último, yo creo que, a lo último que me hago cargo en el texto, es que habla de que todos los delincuentes no son iguales, ni en sus características ni en necesidades, y que debieran tenerse en cuenta. Esto es clave para el minuto de generar cárceles de alta, mediana, baja complejidad, claves para generar planes de condena individuales, para generar programas ad hoc al infractor de ley. Hoy día nosotros decimos el programa no sirve porque los que egresaron de ese programa reincidieron todos, pero nadie se ha preguntado si los que llegaron a ese programa eran los perfiles indicados. No hay programas buenos o malos, lo que hay son malas asignaciones. Entonces, de alguna manera, y para que Federico no entre en colapso nervioso, o de allá, quiero terminar señalando que este libro es una evidencia muy rica de las cosas que hoy día hay que tomar en cuenta para diseñar una política criminal que nos permita tener menos tasas de criminalidad. Yo creo que ya desde justicia se han tomado una serie de decisiones a mi gusto acertadas, como el indulto, como la ley 18.216, como la inserción laboral, de hecho, que se está trabajando, pero el desafío más grande hoy día, sobre todo en 2 años eleccionarios que se nos vienen, es convencer, de hecho, no al Ministerio de Justicia, no a los expertos, sino que convencer a aquellas personas que van a elegir al que quiere que los represente en el Parlamento, que es el que después escribe estas columnas. Gracias.